Ahora, para Porque ti, ¿qué es provisional? si consideramos lo que ya está establecido de los timbres clásicos, el provisional es un timbre fabricado por el administrador local para poder circular las cartas y cobrar un porte. Bueno, sí. Pero, Esto ¿cómo? es el criterio de 1867 y 1868. Provisional, no lo que significa en filatelia. La palabra provisional en un diccionario, No, que sí, nada más la provisional, nada más. La pura palabra provisional, nada más. A ver, aquí se las voy a decir. Viene de previsión que se hace, se halla o se tiene temporalmente. Es todo lo que marca la RAE. En eso. Era lo que yo te comentaba, Gerardo. La provisional viene siendo temporal nada más. Pero también recuerden que, por ejemplo, el correo tiene un reglamento y hay un artículo 13 del reglamento de las emisiones de 1856 donde habla sobre las provisionales. La mayoría de los provisionales fueron atendiendo a ese reglamento. después de 1867-68 eh, ya no existieron provisionales en México hasta la Revolución, que nomás existen 2 o 3 etiquetas provisionales en el estado de Sonora. Pero los mismos norteamericanos se han dedicado a destruir esos provisionales que fueron particulares. Si tomamos el criterio de los norteamericanos en Scott, ¿por qué no ponen a los provisionales de Sonora al final del libro de Scott? Los ponen Igual que, cronológicamente, igual que los de Oaxaca. igual que los de Oaxaca. Los únicos provisionales que existieron en la Revolución fueron 2, 3 etiquetas que fabricó el administrador de Carbó a Estación Poza porque no había timbres. Y los mismos norteamericanos dicen que los fabricó un doctor de Estación Carbó para sus amigos y que luego se descubrieron 5,000 cartas escondidas en el subsuelo de un furgón de correos que utilizaba el tren de esa época. Eh, es ilógico que una persona haya fabricado en 3 años 5,000 cartas y que accidentalmente se escondieron debajo del piso del furgón. Hay muchas teorías al respecto, que a veces son demasiado infantiles, parece que estamos leyendo un cuento. Y el piso no es como si fuera una caja fuerte. Lo que te digo, es lo que dicen los norteamericanos en sus libros. Oye, que no mamen, hombre. ¿Cómo es posible que el grosor es el piso es el grosor este? Y luego dice que caían las cartas y se colaban al segundo nivel No, debajo que del... no. No. Bueno, mira, eso es lo que te digo, ahí está, y lo escribe Lin en sus libros. Y hay otro doctor que escribe eso, destruyendo ese archivo del doctor. Estación Poza era, en 1914, vivían 6, 7 gentes que escribían al doctor y al comisario de Carbó. ¿A quién más quieren que le escriban? 6, 7 gentes. Pues lógicamente que el archivo del doctor y el archivo de la comisaría de Carbó, pues nada más tenía esas cartas. Y como no era una estación muy importante, mandaban timbres de vez en cuando. Y si no había timbres en Carbó, pues que iban a mandar a Estación Poza. Y el administrador pues hizo cuadritos de papel y se los pegaba a las cartas, que realmente esas cartas, en un estudio que hacen en Amexfield, lo ponen que son cartas cinderelas, que son cinderelas, pero circularon, hay cartas circuladas a Estados Unidos y pasaron la aduana de Estados Unidos. Entonces, en todo caso, pues podía ser un fraude postal, pero no una cinderela. Aquí los timbres revolucionarios que son. No son conmemorativos, porque no existían los conmemorativos todavía en ese periodo. Pues te estoy dividiendo la filatelia mexicana en 3 partes. ¿Sí? Serie, conmemorativo o provisional. Son timbres, son series. ¿Series autorizadas por quién? Por el administrador que era el jefe ¿cómo te explico? Si no Ya. había
Mira, ¿cuántos gobiernos hubo en tiempo de Venustiano Carranza? Vamos a partir de 1914. Estaba Huerta, era el gobierno federal. Venustiano, que desconoció a Huerta, y la capital estaba en Hermosillo, Sonora. Luego Pancho Villa y Zapata se ponen de acuerdo y crean otro gobierno que estaba en San Luis Potosí en enero de 1915. Había 3 gobiernos. ¿Quién tenía el poder de decidir? Pues te digo, entonces realmente... Es muy difícil decir. Realmente ante esa historia que tú la conoces, yo la conozco, y muchos la conocemos, realmente no son series permanentes, no son series, son provisionales ocasionadas por una guerra civil. Todo la revolución para mí Es que no son etiquetas. No, olvídate de etiquetas, son estampillas con cierto periodo nada más. ¿Quieres tomar así? Pues habría que hacer una nueva clasificación de los timbres. Es lo que yo le decía, es lo que yo decía a Gerardo, ¿sí? En la mañana que me invitó, en la tarde que me invitó, le decía, es que realmente los revolucionarios son profesionales. Ahora, te pongo el ejemplo, Arturo, tú lo sabes muy bien. En el 94, en el 95 sale el zapatismo. Ellos crearon sus estampillas. Conozco 2 o 3 estampillas zapatistas, no conozco circulares. Entonces, esos también son provisionales de su estado. Pero no circularon en su estado tampoco. Bueno, pero todos modos existen, como tú que se mandes, ¿no? Para mí una provisional es un cierto periodo de la historia que se ocupa para después venir a sustituirlo por una serie verdadera. Mira, lo que te puedo considerar que la serie de 1910, como todas que sí son series oficiales autorizadas por el gobierno federal, tuvieron sobrecargas provisionales, pero el timbre no es provisional. Las sobrecargas sí son provisionales. Por eso sí, yo te doy la razón en lo que te estoy platicando. Te doy la razón. Es lo que le dije a Gerardo. Un mexicano cualquiera o un grupo. Estoy de acuerdo que estos gomígrafos fueron mandados poner por Cosme Hinojosa cuando la capital de México la tenía Venustiano Carranza en Hermosillo. Ajá. Y hay un oficio donde autoriza a cada administración que pongan una señal para recaudar dinero para el gobierno, o sea, el ejército, gobierno constitucionalista. Entonces, cada población, que existen 54 poblaciones, manejaron los gomígrafos, que sí son gomígrafos provisionales, para que no se usaran timbres que no estaban bajo el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, para recaudar más fondos. Oye, ¿será provisional o no? Cuando ostentaba Venustiano Carranza el gobierno constitucionalista en México, que él controlaba un poquito más del 40% de la República, porque otro lo tenía, la otra facción la tenía Huerta, la otra facción la tenía Zapata. Ese es el problema de este periodo revolucionario. Si la gente le quiere llamar provisional porque fue una sobrecarga provisional, pero que duró un año, año y medio, le podríamos llamar provisional. Si estos gomígrafos son o no son oficiales. Mira, ahorita, ya que estamos aquí hablando de los provisionales, Ahí viene Gabino. ahí esta carta, ¿sí la pueden ver? Sí. Ahí traigo una etiqueta de Estación Poza, dirigida a Estación Carbó, dirigida al doctor. Estas cartas fueron destruidas por 2 personas en Estados Unidos, criticando que habían sido fabricadas por el doctor. Y se puede ver claramente que es un matasello dúplex de ferrocarril, el ferrocarril que recogía la correspondencia y a los trabajadores que trabajaban en la estación Poza. Y ahí está el matasellos
arriba o debajo de las letras FC. Ese es el matasello del ferrocarril, ¿verdad? Y nos podemos dar cuenta que no nomás existe una carta, existen varias. Ahí pongo dos etiquetas con puente. Lo que pasa es que están demasiado grandes para el programa que estoy usando, por eso se tapan, ¿verdad? Sí. Ahí dice, pago 1 centavo administrador del administrador del correos. No tenía timbres. Y todavía fue él más, le hizo hasta dientitos a la etiqueta, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Es muy curioso cómo encontramos gente que lo mismo como hicieron en los provisionales de Guadalajara. Hay provisionales que son cuadrados, que son redondos y otros que tienen piquitos, ¿verdad? Sí. O sea, tenía el tiempo libre el administrador, ¿verdad? El detalle es que esos provisionales rara vez los ves en subasta y los que ves, la mayoría son falsos. Tanto los de Campeche, los de Querétaro, todos esos que son muy escasos. Hay la teoría de que cierta gente dicen que fueron hechos expresos por los administradores para sus amigos, ¿no? Por eso no hay tantas cartas circulando de esos provisionales. Pero tocando el tema que es muy importante, para mí los provisionales, yo no le llamaría los timbres de revolución provisionales, porque los timbres vienen de Inglaterra, de 1910, los de Aguilitas, luego se agarraron los transitorios, que fueron fabricados en México porque no había timbres en México, no llegaban las remesas. Luego están los de multa, que son los azules, los complementarios, que también se usaron hasta fiscales para el servicio de correos porque no había timbres. Y luego Cosme Hinojosa, cuando está en Hermosillo, manda a fabricar los que hoy conocemos como Denver. Sí. Los Denver los mandó a fabricar Cosme Hinojosa estando en la capital de Hermosillo. Esos no pudieron llegar a México, llegaron a Hermosillo primero. Y luego ya cuando en 1915, en julio del 15, que regresa Venustiano Carranza a la capital con Cosme Hinojosa, pues se llevó la dotación de los Denver a México. Yo nada más me quedé con una duda. ¿Transitorios no es lo mismo que provisionales? Exactamente, por eso yo te dije que había que definir la palabra provisional. Ahí te lo dice el diccionario, Arturo. Entiéndelo. Mira, por ejemplo, Lupe, Ya lo sé. entendamos un detalle. Una palabra que en etimología te puede decir una cosa, pero por eso existen los usos y costumbres. En los usos y costumbres, ahí es donde se encuentra la confusión. Tú quieres manejar un significado de uso y costumbre y quieres manejar un significado etimológico de sus raíces a conveniencia. No podemos hacer esto. Si tú tomas un criterio en 1866 o 67 o 68 y le llamas provisional y luego lo quieres llevar a 1913, 14, al 10 y manejar otro significado a tu antojo, eso no es correcto. Si tú manejas un significado de la palabra provisional, debes de manejarlo de igual manera para todo el universo de los timbres. No a conveniencia, aquí sí me conviene y acá no me conviene, eso es incorrecto. Arturo. A ver, vamos a ver, ¿cuándo se fabricaron los transitorios? Revolución. La revolución, sí. 1914, ¿no? En 1914. Bueno, entonces, ¿en qué fecha del 14?
si se fabricaron en México, era para suplir las necesidades del Distrito Federal o las regiones circunvecinas al Distrito Federal. Pero los transitorios los tenemos sobrecargados con villa, sobrecargados con moño, Sí. específicamente. Y por ahí hay transitorios con el gomígrafo de Carranza. El gomígrafo de Carranza fue en 1913. ¿Por qué se mandaron poner el gomígrafo de Carranza? Vamos a ver cómo lo checa. No checan lo que muchos expertos dicen sobre esos timbres. El gomígrafo de Carranza fue puesto en 1900. El gomígrafo de Carranza fue puesto en Scott en el 14. Los transitorios fueron fabricados antes, no te dicen la fecha Scott, pero antes del 14. En 1914, el gomígrafo se usó en Hermosillo, Sonora, en color. Estábamos hablando mal de ti, Lupe, no, no hay problema. Mi madre sombrilla, todos los quiero. Fueron a comprar tamales. Todos los quiero, pero ya sabes dónde. Fueron a comprar tamales. Estábamos hablando de política antes de que, ya ves que yo tengo prohibido hablar de política contigo nomás. Con los demás sí, no hay problema. Igualmente, no, así no pasa. Es que volvamos a lo mismo. ¿De dónde empiezan los profesionales y dónde terminamos? Otra vez. No, pues los profesionales empiezan en tu casa y terminan en la puerta de tu casa. No seas mamón. ¿Ves? Pues es que es lo mismo, ya lo dijimos 3 veces, que no tiene caso. Este pleito no lo evites, Gerardo, déjalo. Ese nos va a hacer ganar varios likes. Es muy buena pregunta, ¿verdad? Pero creo que lo primero es que hay que definir el concepto que se entiende por profesionales dentro de la filatelia. Y se lo comenté yo a Gerardo. Lo primero que hay que hacer es definir el concepto filatélicamente hablando, qué se entiende por la palabra profesional. Sí, pero tú sabes que toda la base de una palabra es el idioma español y el diccionario, ¿no? El idioma español es el idioma más extenso del mundo, que tiene más palabras sinónimos. Juan. Sí, realmente tú la tomas como tal profesional, pues obviamente es porque no tienes estampillas y ocupaste una servilleta paporte también, ¿no? Eso se podría ser un provisional. No, y hay que tomar en cuenta, si alguna vez nos dedicamos a hacer un estudio entre varios, hacer un estudio sobre un tiempo del uso de estampillas para llamarlo profesional, porque no puede durar una producción, no puede durar todo el día. Mira, Lupe, en ese concepto, todos los sellos negros después del 56 son provisionales. No, estamos hablando de estampillas. Estamos hablando de estampillas. Sí, por eso. Todos los sellos negros son provisionales. Estamos hablando de estampillas. Entonces el sello negro no es estampilla. Estamos hablando sobre cartación negra. Entonces, no, es que yo creo que provisional es la estampilla. Transitorio sería el gomígrafo impuesto sobre una estampilla, para mi punto de vista. ¿Por qué hay estampillas transitorias? Hay estampillas transitorias. Pero tiene razón Arturo. Realmente cuando Gerardo me habló en la tarde para ver eso, nos pusimos a platicar un poco y en cierta manera Arturo tiene mucha razón. En que el catálogo, sobre todo estamos basados en el catálogo, de que profesionales son una cosa y lo de Sonora, lo de Oaxaca está en otro lado. Es un ejemplo nada más, ¿no? Un ejemplo nada más. ¿Sí? Y después le digo a Gerardo, es que muchas estampillas de la revolución son profesionales porque duraron poco tiempo. ¿Sí? Pero es lo que dice Arturo, hay que definir entre mexicanos, ¿sí? Para hacer un trabajo, si se puede, bueno, ¿no? Sí, porque fíjate. Pero fíjate que no podemos dejar de a un lado el concepto como tal se maneja, ¿no? A lo mejor hacer el acomodo, obviamente te vas a basar a lo que te dicta la Real Academia. Si le vamos a dar un concepto distinto a una palabra, pues obviamente ya estamos modificando todo.
Fíjate lo que dice el Scott. Yo creo que sería nada más adaptación. Provisionales usados. Y empieza Campeche, Chiapas, Chihuahua, Cuautla, Cuernavaca, Guadalajara, Mérida, Tlacotalpan, los revolucionarios de Sinaloa de 1929. Ya no había el periodo revolucionario en México en 1929. Obvio. Pero vienen los norteamericanos y dicen que esos son revolucionarios, porque fue un levantamiento de un general. Eso no es una revolución. Y luego por fin termina con Yucatán. Entonces, ese es el concepto de la casa Scott. Pero si agarras el Stanley Gibbons, maneja otro concepto. Si agarras otro estudio, va a agarrar otro concepto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Definir exactamente lo que vamos a entender por la palabra provisional en la Filatelia de México. Fíjate que Bueno, independientemente de terquedad de una persona, en mi caso, o de todo el grupo, es determinar y hacer un estudio inédito sobre estampillas que realmente tienen un funcionamiento corto para correspondencia que deben entrar en provisional, sin provisional. mira, es que yo creo que se basan, si nos basamos a la historia, obviamente termina la revolución en el 17, pero obviamente Oficialmente, ¿no? todavía había violencia política, se alarga hasta el 24. Por eso el Por buen eso Gerardo hizo la buena pregunta acá al maestro todólogo, la palabra transitorio, que transitorio también quiere decir provisional. Es un pequeño espacio, un pequeño espacio de tiempo. Ahora, un complementario, ¿cómo lo tomas tú, Arturo? Pues la palabra te lo está diciendo, complementa el porte de una carta, pero luego ya no se tomó así, se tomó como un timbre normal. Ándale. Pero aquí la palabra, como dice Gerardo, transitorio, vamos a llamarlo de esa manera, viene siendo sinónimo de provisional. Entonces, como dice Arturo, sí es complicado hasta el grado que queramos, pero sí se puede conjuntar un buen estudio desde 1860 y tantos hasta la fecha, buscar los provisionales y hacer un buen libro de puros provisionales, no como Cine Scott. Si se puede, ¿no? Lógico, ¿no? Lógico, sí se puede. Y sería un estudio inédito. A mí me gusta lo que hizo Carlos. O sea, yo siempre le he coleccionado así de esa manera. Que yo me voy por fechas. Y ahí en la fecha, si estamos hablando de 1913, todos los de 1913, ¿no? 1914, 1915, 1916. Sean de lo que sean. Así lo maneja Stanley Gibbons, así lo manejaba Joaquín, así lo manejaban muchos por cronología. O sea, incluso hasta Celis Cano, pero Celis Cano cometió el detalle que manda al último los comígrafos de la revolución. Pero fuera de Stanley Gibbons y Celis Cano, y bueno, Carlos Fernández, los comígrafos revolucionarios no son manejados nada más que por esos tres libros. ¿Verdad? Hablando de libros de lista comerciales, el Mitchell no sé si lo registre ahorita, no recuerdo. En cierta manera, esa plática que se implementó ahora fue gracias a tu pregunta, Arturo, a Gerardo, sobre los profesionales. Entonces yo le digo, Gerardo, pues aquí está un tema muy importante para corregir errores que cometieron los americanos, que desgraciadamente somos tan malinchistas. Por eso esa plática, pero fue gracias a tu pregunta, Arturo, y fue muy bien encaminada, que es profesional para nosotros, ¿no? Es que realmente es preocupante que estemos con gente que ya son filatelistas avanzados y todavía tengan problemas por definir un concepto dentro de la filatelia en México. Sí, ya lo he vivido. Es más, un poquito de historia. ¿Por qué creen que cuando malo, bueno,
existe un libro hecho por mexicanos, uno de los 150 años de la filatelia mexicana, ¿no? Marque bien, pues yo pedí siempre puro mexicano, ¿no? Porque ya va a ser que mendigos extranjeros vengan y nos roben la idea y lo hagan a su manera y después uno como burro ahí está. Adiós, ábrele. Te cuidas. No vengo a pintar. No, olvídate. Bueno, ¿algún comentario, Gerardo? Pues yo estoy muy a gusto de enterarme que sí hay provisionales o que la mayoría estamos considerando provisionales, pero los estudiosos de esos temas, pues a veces los consideran que no. Eh, Fíjate que Celis Cano reconoce los de Gorrito Libertad, que no salió en venta, los de Sonora, porque fueron mandados a hacer estos timbres y no llegaron a tiempo y fue cancelado por el mismo gobierno de Sonora. Celis Cano considera a los de Yucatán en 1924 cronológicamente, no los separa. Celis Cano lo único que hizo fue usar papelería postal, la manda al último, cerrado y sellado, que ningún catálogo los menciona, cerrado y sellado. Los timbres de ahorro los manda al último, y todos los provisionales de Campeche de 1876, perdón, y luego que fueron los de Campeche, que luego ahí hay una versión que fueron fraudulentos, y hay documentación oficial de que esos timbres, todo fue un fraude del administrador. Pero ahora díceselo a los gringos y se les mueren, porque se les van a caer demandas, porque se han subastado 20, 30, 40 mil dólares estos timbres. Pero ya está demostrado y lo sabe bien ahí un amigo tuyo, compañero Gavino, ahí de Puebla. ¿Quién, perdón? Hay uno en Puebla que tiene toda esa documentación. Pineda. Tiene toda la documentación al respecto del fraude de Campeche. No, pero Tlacotalpan. 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 En 1866, 68 los pone al último. Pero los demás timbres no los considera provisionales los hermanos Celis Cano. Nada más eso. Entonces, quizá yo, influenciado por el criterio de los hermanos Celis Cano, sigo defendiendo un punto. Para mí, provisionales son papelitos pegados a los timbres o resellos puestos como si fueran timbres. Pero eso es importante considerar. A mí me sorprendió mucho cuando dicen, oye, los provisionales de la revolución, ¿cuáles? Sí existen, pero ¿cuáles son provisionales? Si están las sobrecargas, me quedé pensando, bueno, las sobrecargas sí son provisionales, pero sobrepuesto sobre un timbre legítimo surgen dos criterios. El timbre legítimo legitimiza a la sobrecarga, o la sobrecarga provisional hace que el timbre legítimo sea provisional. Es que, mira, es que por lógica, si tú pones una sobrecarga, es para cambiar el valor o el significado. Y eso es una habilitación. Y eso es que se convierte en una unidad. Pero eso lo que dices, para cambiar el valor es una habilitación o deshabilitación, que hay muchos timbres que se deshabilitaron en México. Bueno, pero se hicieron, al tener un sello arriba, como tú quieres llamarle, se hace una sola unidad, es un solo cuerpo. De acuerdo. Entonces, mi criterio es, ¿qué alternativa voy a tomar? O sea, fíjate, bien claro. Alternativa 1, un timbre legítimo va a legitimar a la sobrecarga, o la sobrecarga va a ser provisional al timbre legítimo. Yo tengo dos alternativas. ¿Cuál voy a escoger? Eso es lo que hay que definir. Para mí me es igual. Por lógica, acuérdate de la estampilla, un ejemplo más.
Acuérdate de las estampillas de NPs, de la Fórmula 1, que no tiene NP, tiene una sobrecarga, Pero esas son privadas, hechas por privados. pero Como fue ahorita- aceptado por el gobierno. Es un ejemplo que estoy poniendo, Sí, sí, pero fue pero aceptado por el gobierno, ¿sí? Y se usó poco tiempo, ¿quieres que no? no, sí, pero fue un Es un acuerdo ejemplo, privado con el administrador privadamente. es un ejemplo que estoy poniendo, Sí, ¿sí? yo estoy de acuerdo. Existiera estampillas de Fórmula 1, le ponen la aguilita y ya se convierte en una unidad a ponerle el sello. Mira, yo creo que parte del principal nos ayuda mucho lo que la UPU reconozca. Por ejemplo, la UPU nunca aceptó la serie negra de las mulitas. Devolvió todo el tiraje, los 500 juegos que manda el gobierno de Porfirio Díaz, se lo devuelve a la UPU a México porque no fueron tines para circulación, sino para un evento privado. ¿Y qué hizo después que redescubren el archivo que estaba ahí almacenado? ¿Qué hizo Correos? En 1928 las vende. Todo el material que estaba guardado vende y aprovechó vender todos los del Congreso Postal oficiales y los no oficiales. O sea, la serie del Congreso Postal es en negro y luego se habilita, se le pone la habilitación también para una fiesta especial. Y en 1928 se vendió 12,000 pesos, que era lo que tenía Correos, y 12,000 pesos en 28, pues era una fortuna. Y permitió Correos que circularan cartas con las mulitas en ese día y que coincide con la semana aérea de primeros vuelos. Entonces existen 8 cartas, primeros vuelos con timbres de las mulitas, Y ya autorizadas con, por Correos. ¿Eh? y ya con eso ya las hicieron legales, Ya las hicieron legales. claro. Y ahí y existen también tarjetas, cartas con respuesta circuladas en semana aérea, con las mulitas negras. A ver si después les busco. Yo ahí tengo en mi colección varias piezas de esas. Como digo, es muy interesante entrar, pero lo primero que tenemos que hacer es exactamente definir los conceptos. Y no Unificar. que unificar, pero unificarlos en el argot, que era una de las ideas que tenía el licenciado Esteban Monroy, utilizar los congresos para unificar ideas en los congresos. Pero pues luego Guadalajara mete sus ideas, Monterrey mete sus ideas, Pascual metió sus ideas, y realmente toda esa labor que hizo el licenciado Monroy pues se vio frustrado y no se llevó a cabo. Si el único congreso que me acuerdo es el de Irapuato. No, varios, en Guadalajara hubo 2, en Irapuato hubo, en Querétaro hubo otro. Yo más me acuerdo del de Irapuato el No primero. sé si te acuerdas, Gerardo, ahí en Querétaro. El día crucial, ¿no? Que Qué por cierto vergüenza. que Qué me vergüenza odió, pasamos en Querétaro. que me odió Martita con un comentario que hice. Pero bueno, yo no lo hice, pero al final me lo achacaron a mí, ¿verdad? Bueno, Pero sí, yo creo que puntos como esos se ven en todos los lugares, no nomás en una situación determinada, pero sí hubo varios congresos y yo creo que era un buen impulso para llegar a la unificación, pero no hubo respuesta de la gente. ¿Por qué? Porque cada quien quería validar su punto de vista y no querían aflojar, no querían llegar a un punto de acuerdo, un consenso. Tú cedes, yo cedo y llegamos a un punto de equilibrio y realmente eso es lo que nunca se logró. Pero sí se puede, Arturo, porque al menos en el libro de 150 años lo logramos, Guillermo y yo, lo logramos, juntar mucha gente y unificamos criterios. Mal que bien, ¿eh? Mal que bien. Sí, estoy de acuerdo, pero como quiera hay muchos huecos ahí nadando en el argot filatélico. Pero Muchos, sí se muchos puede huecos. hacer y la verdad sí me llamó mucho la atención
la pregunta que te hiciste tú sobre la plática que hubo, ¿no? De nosotros. Y es muy importante porque se puede hacer un estudio tremendo desde el primer provisional hasta ver cuáles se pueden tomar como provisionales. Mira, voy a retomar una plática nada más para dar a entender cómo estamos a veces equivocados. Hacer el correo mayor de filatelia, Fíjense. porque la corona cuando dio a Perú la concesión del correo, que le llamó correo mayor, y cuando el correo empezó a ser más grande de México a Perú, entonces se le da una concesión a México y se enojan los peruanos, pero hubo 3 concesiones. ¿Pero qué es el correo mayor? Era toda la mercancía, oro, plata, comida, especies, esclavos, todo lo que se llevaba, eso era el correo mayor. Y el punto, la centésima, eran las cartas. No Mira, era nada. O sea, el correo mayor es el comercio, la mercadotecnia de toda la carne. simplemente, Arturo, simplemente, ¿cuándo nació la palabra filatelia? Pues hasta después de 1840. Después que se inventó la primera estampilla en Inglaterra. Sí, pero después, años después. Sí, pues, No nació isofacto, sino hasta que... todo parte de la primera estampilla inglesa. De ahí se empieza a formar la filatelia. Sí, por eso. Pero lo que te quiero decir, en el concepto que pensamos nosotros, que las cartas que se usaban entre virreyes y España, la corona, que le llaman correo mayor, eso no es filatelia. Hasta 1840 la primera estampilla es donde nace... La filatelia, y luego lo anterior es pre-filatelia. Perdón. Se usaban los sellos negros y todo lo que tú quieras. Pero hasta ahí en ese concepto estamos nosotros equivocados. O hay lagunas de mala interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, si todos consideramos un solo criterio, pues no hay problema, porque todos estamos en el mismo criterio. El problema es cuando ya se manejan diferentes criterios. Por ejemplo, a ver, Gavino, para ti, ¿cuál es la pieza más rara de la México Sport? Lo que tengo yo. Eso. Para mí la pieza más rara de Exporta debe de ser un timbre circulado que poca gente conoce o que poca gente tiene conocimiento de su existencia. Pero tiene que ser circulado, no nuevo. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea usado te da la certidumbre de que sí salió a ventanilla. Si esa pieza nada más se conoce nueva, o como la regla de oro que utilizó el de temática, ¿verdad? Todo lo postal es filatélico. Hay que Fíjate, cumplir su función. todo lo postal es filatélico. Fíjate el principio. Entonces, los sobres primer día no son postales porque no circularon, entonces no son filatélicos. Esa es la regla de oro de ellos. Entonces, hasta la papelería postal es Entonces, filatélica. los timbres nuevos que no circularon tampoco son filatélicos. Esa es la conclusión de 2 premisas que nos lleva a una conclusión falsa. ¿Por qué? Porque una premisa es verdadera y otra premisa es falsa, nos lleva a una conclusión falsa. Esa es simplemente lógica. Si estamos fallando en determinar nuestras conclusiones por las premisas mal argumentadas, ¿qué nos espera por lo demás? El conflicto. Por ejemplo, para mí el timbre más raro de la México Exporta que circuló es el 400 pesos trama superior. El 30 centavos cobre amartillado sin satinar, que yo lo tenía nuevo, pues no lo puedo decir que es raro porque no circuló. Pero sí, yo no lo podía considerar. Para mí es una pieza extraordinaria. Yo me conozco 4. Pero hace poco vino un amigo que me trajo 2 usados. Ahora sí. El cobre amartillado sin satín de la primera emisión es una pieza también rara, muy extraordinaria. Pero el universo de que existan 3, 4 timbres no me hace de que sea un timbre que haya sido
común, pero en 400 pesos ya hay 5 poblaciones que se han encontrado usados. Entonces, quiere decir que es una pieza muy rara que salió a ventanilla y que es muy poco conocida. Sí. O sea, tenemos que también tener nuestras premisas bien estructuradas para llegar a conclusiones verdaderas. Y lo que veo es que mucha gente llega a conclusiones falsas o llega a conclusiones verdaderas basado en dos premisas falsas, que se da también la coincidencia. Y tú como maestro lo sabes, maestro de lógica. Y eso yo lo estudié en secundaria, ¿no? Pero es interesante todos estos aspectos, que estos videos que nos pueden llevar a aterrizar en verdaderos, ahora sí, hallazgos, filatélicamente hablando, porque nos van a unificar en los criterios y no andar brincando de criterios y de manera errática. Sí, perfecto. A ver, Los ¿qué timbres de pasó? Sonora no son provisionales. Hablando de sonoras verdes, sonoras blancos, para mí, mi punto de vista que no, porque fueron emitidos por un gobierno establecido. Pero fue en un corto tiempo y fuera no de acuerdo con con la federación. Sí, pero ellos ya habían roto con la federación, entonces no necesitaban permiso de la federación para emitir los timbres. Lo mismo en este caso Oaxaca. Lo mismo ocurre con Oaxaca. Lo mismo el Estado Pero Libre y Soberano de Oaxaca. Y lo mismo Igual que los va a de ocurrir Yucatán. pero Yucatán fue un mes y medio. Pero Pero también hablando de Acuérdate, periodo corto. fue un acuérdate periodo muy de la corto. única estampida de Mérida que fue en muy corto tiempo. Y es más, te voy a decir, hablando las monedas, los coleccionistas de monedas y billetes, pagan mucho por esos billetes y monedas que sacó la República de Yucatán. Lamentablemente los timbres son muy poco conocidos, pero sí existen. Yo tuve Bueno, en mi mano 4. Yucatán y Mérida son diferentes. Bueno, En términos de Campeche. hablando hipotéticamente es diferente. Sí, sí. ¿Qué otra pregunta, Gerardo? Pues nada más que en el último video que sacamos puse las estampillas de Sonora, la segunda emisión, Ajá, los Sonora los Coches. Sonora Verdes. Sonora Coches, Ah, ok. Esa es la tercera, La cuarta y plata. quinta. la cuarta. La cuarta. Bueno, los Sonora Diligencias, hubo 3 emisiones dentro de ese periodo. Esos son los que yo puse. ¿Esos están considerados como provisionales o no están? Porque Desde mi punto de vista, te digo diciendo no, ¿no? porque fueron emitidos por un gobierno en función. Baja California, igual. Baja California igual también se declaró junto con Sonora. Y los de Yucatán, igual. Y Los Oaxaca. Yucatán, pues sí, los conocemos. Ok. Sí, porque se fueron a la portada de los provisionales y ya estamos quedando mal. No, mira, el En hecho ese es concepto, que ¿no? En ese en concepto. ese concepto, primero es lo que digo, como digo, en mi punto de vista no, pero como mientras no se defina, todo queda en el aire. Sí. Seguimos con Scott. Yo como no sigo a Scott, pues no tengo problema. Sí, pero ahorita, como es una cuestión de un video que se publica a nivel mundial, realmente, como dice Gerardo, ¿sí? Ahorita está el otro video, entonces estamos vertiendo información personal hasta que, como tú dices, Arturo, se conjunten ideas. Tú vas a hablar por el conocimiento conceptual que tú tienes. No volvió. Y el conocimiento conceptual es el que vas adquiriendo a través de la experiencia, la experimentación y la investigación en tu medio de vida.
va a variar a la de todos nosotros. Obvio. Sí, es por eso mi duda de por qué los Sonoras Scott los mete junto con los conmemorativos y los de Yucatán los pone en una parte, en un apartado. Por falta de conocimiento, esa es mi conclusión lógica. Carlos O sea, Fernández, pues Carlos Fernández pues, agarra parejo, ¿no? sí, bueno, es que si tú agarras un criterio cronológico, tienes que irte cronológicamente. No, Sí, es sí, como te obvio, digo, obvio. Entonces, no vas a andar brincando de aquí sí y de acá no. de acá sí, de acá. Lo que pasa es Tienes que también Carlos debió haber sacado los Sonoras y los Yucatán precisamente por ese sentido, ¿no? De que son estampillas no por la República Mexicana, sino por un estado independiente. Ahorita que entre Lupe, meto mi cuchara. Pero a ver híjolas, a ver si pueden ver, ahí se alcanza a ver. Lo hago grande. Mira, No, sí que alcanza a ver lo que estás viendo en mi pantalla. a ver, espérame. Manejan vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Sí, Es el vemos la cupón, fecha, es el pero cupón respuesta. Ah, sí. aléjalo un Tienen poquito, caducidad, aléjalo un ¿verdad? poquito. Es que si te lo de alejo, este es el cupón respuesta. Ajá. Y todos los países, este es México, obviamente la bandera, ¿no? Este es España. Y manejan el mismo diseño. Es el mismo diseño a nivel internacional. Pero en la parte de atrás manejan, obviamente, el código y manejan, ay, es que a ver dónde está. Puede Parece que canjearse Lupe se fue a comer sus tamales. sus papas. Puede canjearse hasta el 31 de diciembre de 2017. Si lo alejas un poquito, quizá lo veamos. Aquí, Otro Si poquito. quieres les salgo para que tú lo pongas. es que No, lo no, no. tendré que escanear. Ah, Pero ok. mira, no sé si ya lo viste, se va a ver obviamente al revés, pero ahí dice 31 de diciembre de 2017, ahí está la fecha. No, si lo vemos derecho, ¿eh? En esta parte, mira. Sí. Sí. Tienen un periodo de caducidad. Y todos los cupones respuesta son iguales. Te digo que manejan el mismo diseño. Yo tengo, mira, ahorita les enseño Grecia, es el mismo diseño. Mira, sácame de la pantalla tú, Gerardo, para que se hagan las imágenes. Ándale. Ahora sí ponlo. Te digo, el cupón respuesta es la misma imagen de todos los países, manejan la misma imagen. España, yo tengo pocos, tengo muy pocos. Grecia, Francia era, perdón, el anterior, sí es España. Portugal, Croacia, son de los pocos que tengo. ¿Sale? Y obviamente se manejan ¿cómo se llama? Los seis idiomas oficiales de la UPO. ¿Sale? Yo por ahí tengo uno nada más. Y en la parte baja, Ahí, hasta ahí. hasta ahí, ¿verdad? Ahí se ve, 31 de diciembre de 2017. Sí. ¿Sale? Retiran todo y vuelven a emitir el nuevo diseño del cupón respuesta. Esos cupones son los que pidió la UPO para apoyar a España cuando la última crisis quedaron sin cupón respuesta. Cuando yo los quise buscar, los pocos que quedaron, digo, yo obtuve algunos, pero era muy difícil. En su momento yo estuve pidiéndole a amigos que viajaban y todo eso, que me hicieran favor de comprar cupones respuesta y algunos de plano los desconocían porque ni siquiera sabían que existían. Complicado, pero porque se los retiraron realmente de las oficinas, ¿no? Pero fíjate que esta de cupón respuesta es muy padre, pero
digo, necesitas mucha suerte para encontrar usados. Obviamente es muy padre porque imagínate, tienes el sello del país de origen como el de retorno, ¿no? Eso es lo padre del cupón respuesta. Pero pues yo nomás llego hasta eso, además, como para ejemplo. Y ahorita actualmente sí los tienen, pero no los han mandado. ¿Por qué? Porque no los promueven. No los promueven realmente. Jamás te los, Te los mencionan. mencionan, sí. Si no los Obviamente, preguntas por ellos, jamás. sí, ¿no? Y incluso en Puebla los tenían almacenados. Yo los conocí porque un día los sacaron y dije, ah, caray, y empecé a verlo. Estoy hablando hace años. Y ya fue cuando me empecé a meter un poco en el tema y empecé a checarlos. Pero es muy agradable. Y cupón respuesta existieron desde el que existe la UPO, ¿no? Tú mandabas tu respuesta, perdón, yo mandaba tu envío, digamos, a cualquier país que era miembro de la UPO y el remitente te devolvía la respuesta sin pagar un solo peso. Con ese te devolvía, ese era tu pago. Tú cubrías el porte de ida y vuelta. O tú lo cubres actualmente, pero tú llegas a una oficina de correos, hoy quiero mandar este cupón respuesta y te tienen que poner a revisar el librito. Sí, hace años conseguí aquí en mi pueblo tres foráneos de los que ya habían canjeado Ok, y yo les pagué la diferencia al correo. ya. Ujú. Se supone que no se puede. Se supone que no te deberían de cobrar. No, Así es. no te deberían de vender ese Porque tipo caros de... no son, es el porte. Ya están pagados, ¿no? Ah, perdón. Ya te entendí. Sí, sí, sí. Ya te entendí, ya te entendí. Sí, no deberían de. Pero bueno. Bueno, no deberían de vendértelos porque los tienen que tener ahí como comprobante de que ellos sí gastaron tanto dinero en una carta de regreso, ¿no? Y le tuvieron Sí, que ellos poner se ellos los una quedan. estampilla, Sí, ellos se los quedan para comprobar que la carta fue bien. que la carta llegó un cupón respuesta. Yo lo Así es. compré, me lo vendieron, a todo dar. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Sí, circulados. Sí, perfecto. Complicado, ¿eh? Pero sí, sí los llegas a encontrar. ¿Cómo no? Ya llegó el amigo Lupe. ¿De qué me perdí con los circulados?